Pues hoy, en nuestro debate número 37, ahora foro de expertos internacionales, tenemos al entrenador de tenis profesional con experiencia de trabajo en todos los niveles. Él ha formado en las mejores academias y escuelas de tenis en Rusia y Estados Unidos desde el 2004. Desarrolla su actividad actualmente en España y ha trabajado con jugadores ATP, WTA, ITF y ha llevado a otros desde el inicio hasta el circuito profesional. Por sus manos han pasado campeones de España, de Europa y del mundo en diferentes categorías. Actualmente trabaja en el desarrollo de la metodología y nuevas tendencias en el mundo del tenis, deporte y educación en general. Basado en ello, surge el concepto de Global Agent Tennis Academy. Ha escrito numerosos artículos y ensayos sobre diferentes áreas del deporte, a los que se puede acceder desde el blog globalagenttennis.com, que como saben al final de esta presentación todos tendrán acceso a los datos del disertante para seguir aprendiendo y comunicándose con él. Así que, bueno, presentamos hoy a George Margi con el tema racionalidad, un arma de doble filo en la enseñanza. Bienvenido, George. Bienvenido, George. Hola, equipo. Gracias, Lupita. Mucho gusto estar con vosotros y pues encantado de participar también con todos los entrenadores que reunís y gracias por vuestro trabajo. También quiero decir gracias a Chus Martínez, que es un embajador desde España que nos ha conectado con vosotros y con su amor incondicional hacia este deporte, que siempre lo demuestra. Pues genial, voy a compartir la presentación del que vamos a hablar hoy. Entonces, es un tema un poco peculiar. He elegido ese tema porque yo mismo estoy actualmente bastante como divirtiéndome, ¿no? Estudiando, investigando y buscando diferentes respuestas sobre este tema. Entonces, mientras estamos en pista, hay muchos factores pues, que vamos viendo, la experiencia de décadas, de muchos años con diferentes niveles y jugadores del tenis, pues nos enseña muchas cosas. Y fue curioso, justo cuando nació mi hija, hace unos 7 meses, había una anécdota, o sea, tuvimos una anécdota con un jugador que tiene 19 años, que es un semiprofesional, ya juega en el circuito y trabajamos un pequeño detalle en la muñeca dentro de su gesto, a nivel biomecánico. Y yo le comentaba que mientras mi hija de recién nacida, de unas semanas, aprendía desde por la mañana hasta por la tarde muchísimos gestos diferentes, pues con él habíamos tardado meses para pues, aprender un pequeño gesto, ¿no? Entonces eso era bastante curioso verlo también a la recién nacida pues, en el proceso de aprendizaje. Pues ahí, pues, con esa anécdota empezamos a pensar un poco más sobre el tema. Y lo que quisimos ver un poco es nuestro acercamiento, especialmente en tenis infantil, especialmente con los niños, porque ahí es donde más importancia tiene ese aspecto. Hemos visto pues, la racionalidad.
La racionalidad, lo que denomino es meramente la parte pensante, la parte como pensamiento observador, y lo diferenciamos de otras muchas cosas, muchas facultades del ser humano, ¿no? Entonces, más o menos para definirlo, es un aspecto, o sea, se diferencia mucho de la acción, lo que es la acción en sí. Vamos a pasar vamos a saltar esto. Se diferencia, un momento. De la acción porque es una facultad observadora. Entonces, con la racionalidad, por ejemplo, nosotros podemos segmentar a nivel técnico un gesto, un movimiento en sí. También crea contradictorios o los opuestos y entre ellos podemos ubicarnos mejor, orientarnos y entra en esa separación del yo, o sea, la entidad yo, se separa del todo. Entonces, esas capacidades, por ejemplo, a nivel técnico lo utilizamos todo el rato, especialmente de parte de los entrenadores. Nosotros racionalizamos las ideas e intentamos transmitir también. El habla es una de las cualidades de esa facultad, ¿no? Entonces, pues lo que hablamos, la palabra, el habla. Nosotros cuando transmitimos los pensamientos a los chavales, a los niños, lo hacemos a través de la palabra. No podemos, por ejemplo, si pues, la mayoría de nosotros ha jugado al tenis, cuando conectas con la bola, cuando tienes esa sensación, ese flow, ese momentum del golpe, eso no puedes transmitir literalmente a un niño. Entonces, lo que intentamos es, a través de la racionalidad, a través de las palabras, intentar asemejar o simbolizar o buscar el juego de palabras para transmitir ciertas sensaciones. Entonces, realmente las sensaciones en sí son experiencias propias que no podemos transmitir y solamente podemos dar cierta imagen a nivel racional. Entonces, a nivel racional podemos, por ejemplo, segmentar a nivel técnico los golpes, pues sea las unidades, las generadoras de fuerza a nivel biomecánico, podemos pulir, pero no podemos transmitir la sensación. Esa sensación tiene que encontrar el mismo jugador, el mismo niño, tiene que encontrarlo a través de su propia experiencia, ¿no? Entonces, otra cosa es lo que hablamos de observar versus actuar. Entonces, la racionalidad, por ejemplo, consigue es observar la actuación, pero no pertenece al momento de la acción. Por esto, muchas veces oímos, por ejemplo, el hecho de no pensar, ¿no? Pero ¿qué significa no pensar? ¿No pensar significa entrar en un estado vegetal? No, ¿no? Entonces, el razonamiento crea, a través de esa observación, crea el proceso de experiencias y proceso de proyección, el pasado y el futuro. Pero cada vez que, por ejemplo, nosotros, tenistas, estamos en pista y empezamos la acción, entonces se apaga, no tiene lugar en la acción. Y justo esa es la parte de lo que vamos a hablar después. Cuando la parte de pensamiento se mete en la acción, entonces estorba. Necesitamos otras facultades del ser humano mientras actuamos. Entonces, la proyección del futuro, igual que la cosecha de información en el pasado, ahí sí que podemos observar y sacar información. Hay una cosa muy interesante cuando explico a los chavales, a los niños, por ejemplo, siempre intento buscar asociaciones a nivel sensaciones, experiencias, conciencia. Entonces, todo lo que hablamos, además de la racionalidad, otras facultades o esos momentos de experiencias que tenemos en la pista, podemos buscar similitudes, por ejemplo, en la vida.
Imagínense, estamos en la naturaleza. La mayoría de las personas es una de las cosas que ha experimentado en su vida. Entonces, en el momento que entramos en un ámbito natural que nos impresiona mucho, ¿qué es lo que sentimos? Porque en ese momento, por ejemplo, siempre decimos, nos quedamos sin palabras. O esa sensación, ¿cómo podemos transmitirlo? Es bastante difícil transmitirlo a través de lo racional o encajar dentro del símbolo de las palabras aquella experiencia o sensación que hemos sentido. Ahora miremos también, por ejemplo, la gente que siempre asociamos con experiencias diferentes, por ejemplo, gente que sube a las montañas, se tira de paracaídas, hace deportes extremos, hace deporte, hace arte, pianistas, músicos, bailarines. ¿Cuál es esa sensación de conectar con el presente, lo que experimentan ellos y tanto les gusta después, porque al final se convierte en droga? Igual que imagínense, cuando estamos en la pista, los que hemos jugado al tenis, en el momento que empiezas a conectar, empieza ese flow, empieza a suceder el tenis en sí mismo, estamos jugando y no estamos ni pensando, parece que se juega solo. Esa sensación es bastante agradable. Agradable, yo diría que es una sensación muy adictiva, ¿no? Pero, claro, igual, esa sensación en palabras no cabe y a través de la racionalidad no podemos transmitir. Entonces, ¿cuáles son las características? ¿Cómo es paso a paso del funcionamiento de esa facultad? Por ejemplo, lo primero es observamos y nos orientamos. Entonces, por ejemplo, a nivel golpe, a nivel técnico, si queremos ver el fallo, antes de racionalizar el fallo, observamos lo que digo yo siempre, un desajuste en el movimiento. Es una sensación, un choque, una rotura en la cadena que sentimos y luego empezamos a poner el foco, la lupa encima y observamos qué sucede. Entonces, después de esto es cuando lo segmentamos. Después segmentamos el movimiento porque es otra parte de la racionalidad, separar las cosas. Entonces, lo ponemos en unidades más pequeñas, lo cogemos una parte pequeña del movimiento, lo que hemos elegido, y pues allá aplicamos el conocimiento como entrenadores, el bagaje que tenemos del conocimiento técnico. Luego hay una palabra que es modificar, que quería usar, pero esa palabra modificar justo contradice una cualidad que deberíamos utilizar más a la hora de limpiar los golpes, ¿no? Modificar incluye controlar. Entonces, luego hablaremos sobre esa cuestión. Cuando corregimos un golpe o cuando el alumno corrige un golpe, ¿por qué la parte de control o controlar el movimiento puede ser algunas veces perjudicial para él? Entonces, por esto he elegido también otra palabra, limpiar el movimiento, solucionar el movimiento. Entonces, el proceso de limpieza entre alumno y alumno es muy diferente. Tenemos que disponer de muchas técnicas y cada uno recibe de una cierta manera y a veces hasta para el mismo tenemos que buscar diferentes ángulos de vista para poder llegar a un cambio o a una mejora. Y aquí empieza la segunda fase. La segunda fase y desde, pues una vez pasado por la racionalidad, la mejora, el movimiento, tenemos que volver a incluirlo dentro de la acción, dentro de la totalidad del movimiento. Y empezamos a buscar otras maneras, porque si vamos otra vez pensando el golpe y haciendo la repetición, el típico 10.000 repeticiones, lo que se dice, para poder conseguir gestionar algo a niveles altos, pues es demasiado tiempo. Entonces, hay ciertas cosas, por ejemplo, como sentir o concienciar el movimiento, ubicar el movimiento a nivel sensación, no a nivel pensamiento, o concienciarlo a nivel conexión con el cuerpo, ¿no? Pero esas cosas, esos lenguajes diferentes como sensaciones, como la percepción de sí mismo, la conciencia de tu propio cuerpo, eso es también
el trabajo, y eso es lo que debemos incluir bastante en el desarrollo de los chicos. Lo siguiente sería la parte de visualización. La visualización es un conducto hacia la acción. Es un pensamiento, en vez de ser ya vacío, un pensamiento puramente observador, está cargado de conciencia y sensaciones. Es un pensamiento más dirigido y cargado de energía. Entonces, esa parte nos lleva más fácilmente a volver a la acción o introducir de vuelta en la acción pues, a la parte modificada. Y por último, para culminar el proceso, la parte de confianza. Eso es una de las cosas más importantes, y aquí hay una cosa curiosa que me ha sucedido con algunos jugadores que tenían que hacer esos 10.000 golpes para permitirse a confiar en ello. El hecho de trabajar duro o trabajar mucho sobre ese golpe les daba, como se daban a sí mismos, el derecho de sentirlo o confiar en ello, ¿no? Pues era un proceso físico muy largo hasta que conseguían esa decisión mental para poder confiar en el golpe. Pues aquí estamos con el mismo tema y viendo pues, si hay un atajo sobre ese proceso de desarrollo para introducir cambios o mejoras en los golpes. Hay un momento, lo que acabo de decir es las muchas repeticiones para mecanizar cierta corrección. A través de esas muchas repeticiones el cuerpo repite, repite y al final convence a la cabeza, convence a la propia persona poco a poco a confiar en ese golpe. Claro que a través de esas miles y miles de repeticiones, pues por el camino podemos ver el proceso. En el proceso mucha duda, no confiar en el golpe, intentar controlarlo, frustraciones. Entonces es un camino largo, es mucha repetición y al final pues la repetición y la constancia hará que consiga confiar en ello. Pero hay otro modo, y lo que yo a veces intento introducir, y hay algunos jugadores que sí que lo consiguen, es directamente confiar en una conciencia. Por ejemplo, una vez concienciado el gesto, el sentido del gesto, si el jugador confía en ello antes de hacer tantas repeticiones, si consigue visualizar y confiar en ello, entonces ahorramos muchas repeticiones. Su gesto automáticamente es aprendido por el cuerpo mucho más rápido, ya que hay esa confianza, esa visión del golpe en sí. Hay otra cosa que hablábamos siempre con los jugadores. Cuando vemos la acción, cuando estamos en la acción con ese foco racional que crea su ego racional, hay dos cosas que siempre pueden estorbar. Una parte es control. Por ejemplo, el jugador quiere controlar un movimiento, controlar un golpe, controlar la situación, y lo otro es comparación. La primera parte nos impide que el jugador confíe en el movimiento, que acceda al subconsciente, que acceda a esa base de datos que tenemos en subconsciente y lo intenta controlar con la memoria reciente y con la parte racional, ubicándose ya en esas características, esa memoria mucho menor que la conexión con su propio cuerpo, que es mucho más inteligente si le dejas funcionar. Entonces, ahí, en ese momento de control, vemos muchas veces a nivel gestos técnicos, vemos muchas veces tensión, descoordinación, cuando los jugadores intentan a través de control llevar las riendas de ciertos movimientos en vez de dejarse llevar o confiar en el movimiento o sentirlo, ¿no? A nivel comparación, lo que sucede es que en el momento que se genera la comparación,
automáticamente se generan las jerarquías. Y eso ya afecta a nivel mental sobre el jugador, a nivel emocional. Entonces, en el momento que se generan las jerarquías, una cosa que yo siempre repito es estatua de cera. Estatua de cera yo lo llamo simbólicamente a una imagen de sí misma fijada. Por ejemplo, un alumno en el colegio, si sus notas son 8 9, pues se fija en esos 8 9, ¿no? Entonces, en el día que pues, su nota es 2 o 3 o 4, de pronto es un desastre. Se siente fatal y pues puede tener emocionalmente un estado bastante desagradable para este jugador. Igual en la pista. Normalmente, además, lo gracioso es que normalmente los jugadores hacen ciertos golpes y quieren asociarse rápidamente a ese golpe perfecto a la línea. Entonces, claro, al día siguiente lo buscan y no lo encuentran. Entonces, se genera frustración. Entonces, cuando se crean jerarquías, el ego intenta ubicarse en una de en esos niveles de jerarquías y, pues, si cambia de posición, especialmente hacia abajo, pues se genera bastante frustración. Todo ese movimiento a través de control o a través de comparación, lo que es la racionalidad, la visión de la razón sobre la acción, lo podemos dividir entre pues, acciones del cuerpo o reacciones del cuerpo o a nivel mental, que afectan mucho al desarrollo, ¿no? Entonces, aquí he pasado por esas fases, pues, he explicado un poco la parte racional para llegar a lo importante, al siguiente, que es otros lenguajes de aprendizaje, ya que a través de la racionalidad pues tenemos muchos lenguajes que podemos aprender y es muy importante que lo enseñemos desde muy pequeños, ya que todavía no están asentados a nivel racional, todavía su capacidad racional no ha sido desarrollada de tal manera que absorba otras características, entonces tenemos que compensar con otros lenguajes de interactuar con el mundo, con otros lenguajes de conocer el mundo, tanto físico como interior, como todo lo que necesite para que en la pista pues rinda lo mejor posible. Entre esos lenguajes existen pues, sensaciones, conciencia, intuición, imaginación, visualización, confianza. Las cualidades, esos diferentes lenguajes, o sea, están en muchos ejercicios, especialmente los juegos. Por esto los juegos le damos tanto importancia siendo niños, porque todos esos lenguajes lo podemos desarrollar a través de esos juegos. Por supuesto, tenemos que pasar por la racionalidad y hay cierta edad cuando ellos empiezan a desarrollar y tienen que desarrollar la racionalidad. Pero no debemos olvidar esa otra parte, que sin estas maneras de conectar con el mundo, con la acción, ellos no podrán subir luego a ciertos niveles de juego. O sea, por esto es muy importante en el tenis de los pequeños mantener los juegos que incluyan todos estos lenguajes. Sensación, por ejemplo, muy importante a nivel tomar conciencia por un lado o sentir por otro lado el cuerpo. Entonces, por ejemplo, si tú dices a un jugador, siente las piernas en vez de mueve las piernas, ¿no? Siente las piernas y conciencia la bola, conecta con la bola, el jugador va a moverse de una manera muy diferente que si dices muévete más rápido. Es una cosa curiosa, ¿no? Es una cosa curiosa porque la conciencia de sus propias piernas o sensación de piernas y conexión con la bola a nivel focus, concentración, hace que en vez de controlar el movimiento hacia la bola y hacer demasiados pasos descoordinados o muy tensos, haga los pasos que necesita, justo aquellos pasos que necesita y mucho más coordinados, ahorrando la energía. Y esto sucede desde los niños muy pequeños, especialmente los niños pequeños son los que mejor lo entienden. Entonces, cuando más pequeños, por ejemplo, a los 7, 8, 9 años, los chicos y chicas de competición que tenemos, o sea,
yo consigo a veces hacer algún entrenamiento con ellos sin intercambiar pensamientos racionales. Pura sensación, pura conciencia del movimiento, coordinación. Y ellos, ese lenguaje, a veces me sorprenden mucho porque tienen mucha riqueza en ese lenguaje ellos. Entonces, sería muy bueno, por ejemplo, que lo mantengan o lo vayan desarrollando a lo largo de pues, su crecimiento, ¿no? Otra cosa es la visualización. La visualización sí que es más posterior, o sea, es una cosa que se puede desarrollar, también hay algunos chavales que lo tienen desarrollado desde muy pequeños, pero más adelante se desarrolla. Es más bien un pensamiento cargado con ciertas sensaciones. Imaginaos cuando, por ejemplo, sacamos, antes de saque visualizamos el saque o visualizamos saque +1 o ciertos golpes, ¿no? Entonces, es como si recreásemos una realidad y lo sentimos a nivel conciencia, a nivel sensaciones corporales. Es una realidad. No es un pensamiento fútil, sino es un pensamiento cargado y dirigido que nos ayuda a dirigir esa mejora o ese proceso dentro de lo que es la acción en sí. Y lo único que es muy importante que es la confianza. La confianza, la creencia, pues creer. Sin esto no hay acción a ciertos niveles. En juveniles todavía, en sub-10, sub-12, sub-14, nosotros podemos a nivel racional ver jugadores que pues, pueden sufrir, luchar, estar tensos y generar algunos resultados, pero hay cierto nivel alto que no vamos a cruzar, o sea, no van a tener posibilidad de cruzar si no consiguen desarrollar el lenguaje, lo que es la confianza. El lenguaje de la confianza es como la culminación última para llegar al proceso en sí, a la acción en sí y a poder sacar el mayor rendimiento, el máximo rendimiento. Vamos a ver después qué cualidades tiene ese lenguaje. Pues la visualización, lo que hemos dicho, puente de la racionalidad a la acción. O sea, una vez pensado algo, una vez observado algo, mecanizado algo, necesitamos esa visualización para sentir, concienciar y proyectar. Y luego ya generamos la acción en sí. A nivel conciencia y subconsciencia, eso es muy importante porque a nivel conciencia pues es muy diferente del pensamiento. Cuando conciencia nos siente en los movimientos, es una conexión con el cuerpo o alrededores. Y la parte subconsciente es, ¿cómo decirlo?, una base de datos ilimitado. O sea, ellos todo lo que tienen aprendido está en subconsciente. Entonces, ¿cómo acceder a ello? ¿Cómo conseguir confiar en su cuerpo cuando una vez ya tiene el movimiento marcado, proyectado? ¿Cómo cómo confiar en su cuerpo para que suceda esa acción? Entonces, por esto la confianza es el intermediario, lo que nos lleva a la fe, la creencia en su propio cuerpo o el ser, nos conecta con el subconsciente, con la actividad natural o la actividad automática del cuerpo. Y aquí es donde, en modo broma, modo jerga de la pista, lo incluimos dos direcciones de trabajo. Esto es muy importante porque los jugadores, los niños, lo sienten bastante en la pista cuando les explicas. El primero es, puedes trabajar a nivel mejora de golpe o entrenamiento, o puedes también jugar en el partido. Entonces, de broma, lo hemos llamado modo hombre, modo dios o modo semidios. Y la diferencia está en el flujo de hacia ego, hacia sí mismo, si trabaja para coger el golpe, para ganar el punto o para tener algo, conseguir algo, o si trabaja hacia afuera. Tomar conciencia y dar a la pista, tomar conciencia y entregar al golpe a la bola, hacia afuera. Entonces, ese flujo se ve muy bien hasta a nivel técnico. Jugador que en ciertos momentos de tensión se agarrota o se descoordina, o otro que tiene gesto largo, relajado y acompaña la bola, o en un punto importante, o en el momento de aprendizaje.
Entonces, esa confianza, entrega, ese trabajo hacia afuera, hasta a niveles niños pequeños, por ejemplo, hay un momento que me acuerdo ahora, una niña de pues 8 o 9 años. 3 minutos más. Sí, ya voy terminando. Entonces, una niña pequeña, por ejemplo, le estaba explicando el momento de cómo debe gestionar sus golpes, ¿no? Para mejorar lo que estábamos trabajando. Y le estaba explicando, digo, cuando en casa, en alguna festividad, por ejemplo, das un regalo a tus padres, ¿no? Les quieres muchísimo, les quieres mucho, y cuando das un regalo a tus padres, te gusta esa sensación, ¿no? Cuando le das, estás feliz, ¿no? Y pues le veía la cara pues sonriente y sentir esa emoción o esa sensación en ese momento. Y digo, pues cuando estás pegando a la bola o cuando estás haciendo este movimiento, intenta buscar la misma sensación, intenta sentir lo mismo. Es curioso como con ciertas asociaciones los niños son más capaces de conseguir entender o conseguir recrearlo. Cuando más mayor el jugador, tienes que explicarlo más a nivel mental y es muy difícil llegar a las sensaciones en sí, pero con los niños es muy fácil. Busca una imagen, un símbolo, algo que asocie la sensación y directamente lo coge, hasta empieza a conversar con él sobre esa sensación contigo y muchas veces te quedas pues tú como la persona que menos habla o menos sabe hablar, ¿no? Comparado con el niño en ese sentido. Pues con todo esto más o menos hemos hablado de la racionalidad un poco por encima. Lo que quiero decir es la racionalidad es una facultad que puede estorbar, pero a la vez es una facultad bastante positiva. Nos consigue que mejoremos mucho en todos los detalles, que haya un progreso, pero si lo ubicamos en el momento inadecuado, que es la acción en sí, entonces puede estorbar. Entonces, esa es la cosa que hasta en el nivel de tenis infantil, con los niños pequeños, tenemos que tener muy en cuenta y pues generar el proceso de desarrollo de la racionalidad, igual que el desarrollo de otros lenguajes para poder aprender y estar enriqueciendo su capacidad de aprendizaje. ¿Vale? Más o menos es todo. Wow, George, pues fantástico, la verdad, un tema muy interesante del cual no se había hablado y por eso la importancia de cómo debemos de estudiar y prepararnos, precisamente porque no nada más es planear nuestros entrenamientos y ver la técnica, ver la preparación, sino también ver la forma de comunicarnos mejor con nuestros jugadores, ¿no? Y como tú dices, por eso es ese arma de dos filos, porque entre más chiquitos, pues es más con sensaciones, ¿no? Más con imitación, más con motivación, buscar formas, tal vez indicaciones más cortas y conforme van creciendo, pues ya puedes ir explicando mejor las cosas. Pero para poderlo hacer, pues nosotros tenemos que buscar esas herramientas. Entonces, te agradecemos toda esta información, la verdad es que maravillosa para poder seguir mejorando. Y bueno... Sí, además hay una cosa que quería añadir, por ejemplo, es un proceso natural, no podemos evitarlo, es un proceso natural que los niños que empiezan, primero pues es bastante intuición, bastante un trabajo muy diferente en ese sentido, pero luego en cierta edad sí que se enciende la racionalidad, tienen que pasar por ese camino, tienen que evolucionar, pero no deben perder aquello que es de niños, deben seguir desarrollando esos lenguajes. Hasta muchas veces me dice algún alumno cuando cojo la raqueta y de pronto y salto a la pista para enseñar algo, me dice, pareces un niño pequeño. Digo, pues eso es lo que me siento como un niño pequeño porque lo disfruto, ¿no? Es un juego, ¿no? Entonces, cuando cruzamos después al otro lado, al nivel muy alto profesional, pues necesitamos a este niño con ese lenguaje rico para poder ejecutar a alto nivel el juego. Así es, o sea, nunca perder esa parte, ¿no? Pero sí saberla manejar, porque es una línea muy delgadita, ¿no? Y eso pues solamente con la experiencia, con la práctica y también conocer a nuestros jugadores
pues podemos comunicarnos mejor, ¿no? Para que ellos den todo el máximo potencial. Pero bueno, vamos a pasar ya a las preguntas o algunas palabras que te quieran comentar. No sé quién levantó la mano y recuerden que tenemos más o menos 1 minuto para preguntarle algo a George. Hugo Charfuerlán, corresponsal en Colombia. Adelante, Hugo. Hola, buenas tardes a todos. Qué gusto tenerte por aquí en nuestro proyecto. George, bienvenido. Soy de Colombia, de Cali, Gracias. Colombia. Encantado. Mi pregunta es la siguiente. Bueno, hace mucho tiempo se viene hablando de la visualización, ¿sí? En el deporte, en este caso en el tenis. Mi pregunta es la siguiente. ¿Con qué categorías o con qué edades es mucho más fácil poder hacer ese trabajo de visualización con los alumnos o tiene que ver mucho el nivel de juego para que sea más entendido? No, cuanto antes mejor. Cuanto antes lo aprendan mejor, porque siempre me es muy fácil hablar con los niños más pequeños. Tenemos a los niños que tienen 7, 8, 9 años, compiten, entrenan, o sea, están muy metidos en el deporte y es increíble, es alucinante la riqueza de experiencias que tienen en la pista, porque cada día aprendes algo nuevo de ellos. Entonces, la parte de la visualización, yo empezaría a trabajar, claro que no explicando a través de lo que hablamos, ¿no? A través de la razón, no cargándoles con esa información. No, buscar alternativas, buscar similitudes con algo, experiencias. Realmente la visualización, ¿qué es? La visualización es una imagen pues racional, pero está cargado de energía. Es una realidad. Es una realidad que sientes tú a nivel conciencia, a nivel cuerpo, lo sientes. Es cuando, o sea, típico cuando te pones a sacar y antes de sacar tú ya has vivido, o sea, has vivido el saque que vas a hacer. Y luego simplemente desconectas y fluyes, ¿no? Entonces, ¿cómo explicar esto a través de diferentes alegorías, diferentes imágenes a un niño? Y encontrarás que a los niños más pequeños, pues no a los 3, 4 años, pero ya a los 7, 8, 9 años, puedes explicarles y te sorprenderán con sus respuestas, porque añadirán más cosas. Tú intentarás elaborar algo, pero ellos te responderán y además añadirán y te quedarás con boca abierta y pues no sé si saber lo que responder, ¿no? Me ha pasado a mí, por ejemplo. Ok, no, muchas gracias por tu respuesta. Sí, pues yo trabajaba niños hace más o menos 1 año y medio, 2 años, trabajaba unos niños que eran competitivos, eran unos chicos mayores de 11 años y pues les hablaba mucho de la visualización, ¿no? Que se vieran a la hora de sacar, que se visualizaran, que se miraran parados ahí en la cancha haciendo un ace o haciendo un winner de derecha cruzado y todas estas características de los golpes. Entonces, pero no lo veía como tan factible en niños de pronto de 8 o 9 años, como tú lo dices, ¿no? Porque pues ellos lo toman de pronto para hacer, bueno, habría que hacerles entender mucho más fácil, ¿no? Sí, tienes que entenderles, por ejemplo, no sé, para jugar con magia es mucho más fácil con ellos. Entonces, por ejemplo, tú imaginar ciertas cosas es mucho más fácil. Para niños pequeños, imaginar una realidad y después seguirlo, recreándolo, es mucho más fácil que para una persona adulta, porque ya cuando son más mayores, no solo, o sea, no entienden la visualización, ellos piensan normalmente el movimiento y el pensar no hace que se repita el movimiento. Entonces, realmente a los más o menos 9, 10, 11 años es cuando se enciende la racionalidad con más fuerza y va ya pisando fuerte en la personalidad. Entonces, antes de esto, es mucho más fácil jugar con la magia. Entonces, empiezas a explicarles para que recreen cierta realidad, que no sea al principio sacar o sea una cosa más conocida para ellos a nivel experiencia, una realidad cotidiana, algún movimiento sencillo. Entonces, recrearlo o hacerlo con ojos cerrados, luego abrir los ojos, buscar las alternativas para llegar al mismo fin. Porque luego cuando empieza a encenderse la racionalidad, cuando empiezan a pensar, y pensar demasiado en los colegios, por ejemplo, es por el problema nuestro. O sea, ellos aprenden en todas las actividades, aprenden a ser observadores.
ellos vienen a jugar al tenis y es el único contacto con la acción. Además, con las consolas todo el día, con el colegio otro día, o sea, todo el día. Ellos son observadores de la acción y vienen a la pista cuando son partícipes, son creadores de la acción. Esa diferencia es muy importante que entendamos. Muchas veces ellos piensan demasiado, observan las cosas, cuando en la pista tienen que actuar, tienen que crear movimientos. Entonces, cuando empiezan a pensar o aprender demasiado, como demasiado fuerza, desarrollan esa cualidad y están empezando a perder otras, hay que compensarlo rápidamente desde muy pequeños para que no se descompense demasiado, porque luego es muy difícil trabajar. Ok, George, muchísimas gracias por tus respuestas. Gracias. Así es, George. Por supuesto que funciona la visualización. Nosotros tenemos muchas experiencias que ya después les platicaremos, pero sí funciona y sí hay que enseñarles a que lo hagan. Y sí es cierto que los más pequeños es más fácil, porque tienen ahora sí que su mente más abierta. Entre más crecemos, más seguimos pensando y hay que nivelar ahí todo eso. Muy bien, ¿alguien más que quiera hacerle una pregunta interesante a George? Aprovechen ahora. Hola, Lupita, soy Alejandro. Guerrero, perdón. Sí. Hola, George, ¿qué tal? Soy Alejandro, de Hola, México. Alejandro. Felicidades por la presentación, la verdad que muy interesante. Una información donde tenemos que meternos a estudiar, ¿sabes? Porque sí es muy interesante. Bueno, mi pregunta es la siguiente. El desarrollo de estas habilidades también tiene que ver a veces con que si el niño es muy sobreprotegido o cuando lo dejan andar solito, o sea, ¿tiene que ver eso? Porque realmente hay un dicho que el niño, primer desarrollo muy potente en el ser humano es hasta 3 años y el segundo donde se cierra la mayor parte de la personalidad es hasta 7 años. Entonces, cuando los niños vienen con nosotros, hay un gran aprendizaje ya que tienen ya hecho en casa, con detalles pequeños, ¿no? Entonces, claro que sí, hay niños que vienen, especialmente en la presentación, luego no lo dice, tenía un libro de Rudolf Steiner, de la filosofía de la libertad. Y es muy interesante en ese sentido porque él también, pues, por ejemplo, él ha estado promoviendo alternativas para la educación, ¿no? Entonces, él decía que el niño nace con 360 grados de energía. Y lo vemos en el día a día. Luego, a la hora de formarlo, a la hora de educarlo, en cierto momento podemos, sin querer, claro está, ir recortando esa capacidad energética, ¿no? Limitándolo. Por ejemplo, lo que dices tú de sobreprotección, claro está que sobreprotección hace que disminuyan las capacidades del niño, no desarrolla. Me ha pasado a mí, pues hablé antes de mi hija recién nacida. Yo, claro, iba a nacer mi hija. Yo preparé, imagínense, o sea, preparé todo, por los vídeos, por los días, lo que tenía que hacer, los ejercicios, todo. O sea, yo creo que en 3 semanas tenía programa de un profesional preparado, ¿no? Nace y pasan ciertos días, semana, 2, y de pronto, al ver lo que pasaba, quité todo. No hice nada absolutamente. Lo único que hice es que le dejaba solo en un espacio donde podía desarrollarse, o sea, un ambiente donde puede moverse, donde puede hacer cosas. Nada más. El desarrollo era tan rápido y tan grande de sus cualidades pequeñas que al final tenía la sensación de que si yo hago algo, si yo impongo algo, voy a disminuir su capacidad de aprendizaje. Voy a limitarle simplemente. Entonces, a veces esa sobreprotección, por ejemplo, impide que vayan desarrollándose en diferentes direcciones. Lo que hablamos a nivel, por ejemplo, sensaciones, conciencias, son experiencias. El niño necesita experiencias. El niño, y mientras nosotros hablamos ahora mismo, yo a través de pensamiento te intento llegar con palabras, pero realmente lo que me vas a entender es tu propia experiencia asociada.
O sea, yo no puedo transmitirte mis experiencias. Yo puedo guiarte, poner unas indicaciones hacia cierto lugar, pero realmente lo que vas a encontrar es tu propia experiencia interna. Igual el niño. El niño tiene que pasar por esas experiencias. El aprendizaje puramente racional va a ser un aprendizaje totalmente artificial, fuera de la acción. Entonces, esas experiencias que son, cuando un niño cae, claro que no les vamos a meterles en unas condiciones peligrosas para su salud o su vida, lo que sea, pero necesita esas experiencias diversas. Necesita en la pista, por ejemplo, si se cae o si pierde un punto, si pierde un partido, si da mal el golpe. Todas estas experiencias que puede tener a nivel físico, a nivel emocional, tiene que vivirlos. Y luego eso hace que tenga ese bagaje y esa capacidad para poder aprender. Pero luego, además, lo que hablo es las limitaciones, por ejemplo, a nivel movimiento, ¿no? La conciencia de su propio cuerpo. La conciencia de su propio cuerpo, eso tenemos que trabajarlo, además. Porque la típico propiocepción, los ejercicios de propiocepción, ¿no? O sea, tú dices, por ejemplo, me ha pasado alguna vez, un niño de 12, 13 años, yo digo, cierra los ojos y siente tus piernas. Y me decía, no puedo. Y el niño juega al tenis, juega en bastante nivel. Digo, ¿cómo que no puedes? Cierra los ojos y siente tus piernas. No puedo. Entonces, claro, eso hace décadas, hace 20 años, o cuando yo era pequeño por lo menos, todo esto hacíamos en la calle, desarrollábamos de manera natural, a través de muchos juegos con amigos, experiencias, naturaleza, subiendo la montaña, cayéndote por aquí, haciendo cosas. Pero ahora mismo está tan limitado su acción de los niños que están totalmente programados, su vida diaria está programada. Entonces, claro, necesitan esa variedad de experiencias para poder desarrollar sus cualidades. Ahora, ¿cómo no lo tienen? Tenemos que crearlo nosotros. O sea, hay muchos ejercicios que tenemos que crear que hace 20 años lo aprendían de manera natural en la calle jugando con los amigos. Ahora, esos juegos son los nuevos ejercicios que ellos no hacen en la calle y nosotros tenemos que hacerlo adaptados ya a la pista para que tengan más experiencias. Sí, claro, la verdad que me queda muy claro, o sea, como comentas, ¿no? Que andamos en la calle jugando al balón, todos nos subimos a un árbol y luego para bajarte tienes que buscar la forma, entonces, o sea, desarrollas sus habilidades, completamente de acuerdo contigo y muchas gracias. Muy bien. Encantado. Así es, y además, pues que sí hay que explicarles y decirles, pero pues no hay cómo vivirlo para que se pueda entender mejor. Yo creo que esa es la combinación, ¿no? Entonces, bueno, tenemos aquí una pregunta del chat de Oscar y... ¿Cuál es el elemento? De Oscar Martínez, ajá, y dice... Jiménez. ¿Cuál es el elemento neurocognitivo más importante a monitorear en las edades de iniciación? Componente neurocognitivo ¿Cuál a es el monitorear. elemento neurocognitivo más importante a monitorear en las edades de iniciación? Una pregunta muy, muy científica de Oscar Jiménez. Sí, neurocognitivo a nivel sistema nervioso, a nivel... yo diría, por ejemplo, en las edades más pequeñas, lo que hacemos todos los días a través de juegos, buscar sensaciones. O sea, buscar, por ejemplo, disociación del cuerpo. Hay muchos ejercicios, por ejemplo, me acuerdo cuando yo era pequeño en Unión Soviética, en los 70, 80, que hacíamos. Luego en el norte de Europa, típicos de, si alguna vez habéis visto vídeos de Steffi Graf, por ejemplo, o Martina Hingis, haciendo los movimientos. Entonces, la idea es, primero, coordinación, porque la coordinación no solo trabaja a nivel físico, la coordinación directamente afecta al sistema nervioso. Segundo, concienciar, disociar el cuerpo para coordinarlo luego. Entonces, todas las
con todos estos trabajos propioceptivos y coordinativos ayudan a que el niño vaya teniendo pues más capacidad en ese sentido, ¿no? Entonces, yo diría pues todo eso, lo que hablamos de sensación, conciencia, buscando los ejercicios adecuados, por ejemplo, muy importante pues a nivel coordinación, inercias, peso muerto, peso del propio cuerpo. Hay muchos ejercicios que ya están incluidos, por ejemplo, en muchas escuelas, y lo hemos hecho bastantes veces, pero habría que irse reforzando y renovando, como hemos dicho anteriormente, ya que los niños no tienen, muchos de ellos, la capacidad de hacerlo día a día en su vida cotidiana. Muy bien, George, pues ahí está la respuesta para Oscar. Ok, unas palabras de Luis del Ángel, adelante. Sí, claro, muchas gracias, Lupita. Bueno, aquí vamos a darle un saludo justamente a los que siempre nos siguen en redes sociales y que por alguna razón no pueden estar en Zoom. A Eduardo Casarín, Ernesto Alfaro de El Salvador, Eduardo es de México y Rubén Navarro de igual de México. Mencionan muchas felicitaciones con respecto al equipo de colaboradores y justamente es eso, que tanto el ponente como los que están como escuchas generen una buena experiencia. Y bueno, solamente quería comentar esta parte que es muy importante, que todos los colaboradores generamos que tú generes una experiencia virtual en excelencia. Sigue comentándonos lo que tú elijas y bueno, vamos a darle la palabra aquí a Javier Burgos. Adelante, Javier. Gracias, Luis. Qué amable. Saludos a todos. Una felicitación, George. Tu presentación es muy importante. La escucho con mucha atención porque he tenido oportunidad de escuchar también a un experto en temas de neurociencias aplicadas al deporte como es el señor Paul Dorochenko, que estuvo trabajando en sus etapas juveniles en entrenamiento con su majestad Roger Federer. Y aquí en América, a Daria Kopsik la escucho también frecuentemente hablar de este tema en relación a la posibilidad de trabajar con nuestros niños en deporte base, con ejercicios que nos ayuden a impactar el área subconsciente, ¿sí? Y evitar la concienciación de los ejercicios, ¿sí? Hacerlos más lúdicos, más entretenidos, divertidos, que los niños no piensen que están aprendiendo a jugar tenis, que simple y sencillamente realicen el gesto que nosotros estamos introduciendo, pero que lo capturen, que lo memoricen y que lo practiquen de una manera muy, muy lúdica, sin que tengan que pensar en lo que están haciendo. Entonces entiendo tu presentación, muy valiosa, porque también en mi expertise personal he encontrado este recurso para trabajar en la enseñanza y sé que tiene mucho sustento generado por los estudios de las neurociencias y que son muy valiosos para todos nosotros como entrenadores. Te felicito por tu presentación, me hace mucho sentido lo que nos compartes. Enhorabuena. Gracias. Gracias, Javier. Así es. Hay muchos expertos que están estudiando y que se preparan todo el tiempo, como el caso de Daria. Hace unos días tuve la oportunidad de estar en una capacitación y vamos a invitarla, por supuesto, porque ella se ha dedicado a eso, a estudiar y a mejorar y a compartirlo. Entonces, así como George lo está haciendo en este día. Y la verdad es que te agradecemos toda esa información que nos hace también abrir nuestras mentes y mejorar, ¿no? En todo lo que hacemos. Es necesario seguirnos preparando, pero del lado de los expertos como tú lo eres, George. Entonces, bueno, estamos ya por llegar al final de esta presentación y como tal hemos llevado los tiempos como deben de ser, los tiempos para todos, para que nos podamos organizar. Quiero decirles que sigan, por favor, sigan la página web de George, que es globalgentteam.com.
tenis. La verdad que está maravillosa. Yo la estuve viendo hace unos días y vienen muchos tips, muchos videos, muchas recomendaciones de todo lo que pasamos en el tenis en todos los niveles. Que compartan, invitarlos a que sigan compartiendo toda esta información. Entre más entrenadores tengamos esta valiosa información, imagínense la diferencia que vamos a empezar a hacer en lo que enseñamos. La diferencia en poco tiempo y en los años que siguen, si todos estamos preparados en todas las áreas, ¿no? Entonces, por mi parte, bueno, le doy la palabra a Luis y quiero agradecerte, George, por esta información y agradecerles a todos los que estuvieron en esta presentación número 37. Y vamos, pues, por supuesto, por mucho más. Gracias a vosotros, al equipo. Adelante, Jorge. Un mensaje que tengas para todo el equipo, despedida, dónde te encontramos, qué viene, lo que tú gustes compartirnos. Queremos escucharte. Pues seguir con lo que estáis haciendo. La verdad es que yo estoy todo el día arriba abajo entre los chicos, entre los jugadores, en pista, pero continuamente os veo y claro, esa energía que transmitís es muchas veces es el día cuando va el día duro y cansado, pues con esa energía cuando estáis todo el rato dentro del grupo, eso ayuda mucho, esa fuerza. Entonces, seguir igual con esa energía, con esa motivación, con ese amor al deporte y al conocimiento y al intercambio del conocimiento y pues que sea cada vez más grande, cada vez más extenso y que llegue a más gente a que disfrute igual que yo lo hago. Perfecto, pues ya lo escucharon, energía, y la energía quiero contarme que es una elección. Y con esto vamos a concluir. Jorge ya está en el grupo de WhatsApp oficial, está integrado entre ponentes, directores de países, de asociaciones, de clubes, de padres, o sea, todos juntos, dándole la seriedad que se merece. Si tú consideras que nada más es de cadenas, consideramos que no, siempre vamos en contra de las cadenas, siempre tratamos de darle valor de 2 años a 12 años solamente. Y como lo mencionó Lupita, aprendamos de todo y nosotros lo vamos a rebajar hasta su mínima expresión para que en todas las partes del mundo se genere tenis infantil en excelencia. Gracias, nos vemos la próxima semana y te esperamos en Cancún en diciembre. Ya nos contactaron de Colombia varios colegas que van a venir todo un equipo a formar parte de este Congreso Nacional. Y por qué no pensar en el 2022 en un Congreso Internacional de traer a todos estos gurús que sin duda conocerlos será impresionante. Así que sigamos uniendo corazones, no hay ciencia y todo está en lo que tú elijas ser. Nos vemos en la próxima edición, el próximo viernes. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias por estar aquí. Gracias, George. Gracias.